Solo una o dos cosas son seguras. Una, que la SUNAT le va a cobrar a uno los impuestos, como dicen, y otra, que cara a cara va a estar lunes a viernes, incluso los feriados, cuando sea. Y nos acompaña esta noche Carlos Brus, congresista de Peronos por el Cambio, que le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Por solidarizarse además con el feriado, porque mañana hay un evento muy importante. Es la 7ª Marcha del Orgullo. No, es la número 14. En el caso del Perú es la número 14. Sí. Claro, era una marcha que no era muy grande antes. Era de 500, 600, 800 personas, pero a raíz de que se empezó a discutir el tema de unión civil y hay que agradecer a la cantidad de insultos que venían los conservadores, eso ha despertado un sentido de comunidad y hoy en día las marchas son de 12.000, 15.000 personas, que es lo que tú vas a ver mañana marchando del Campo de Marte a la Plaza Martín. Ese sentido de comunidad es fundamental cuando se habla de, desarrollar o extender derechos no civiles, que es en realidad este caso de lo que estamos hablando, y reconocimiento de ciudadanía, ¿no? Así es. ¿Quién debería ir a la marcha de mañana? Todos. ¿Por qué? ¿Por qué un heterosexual tendría que identificarse y expresar su apoyo a un evento como este? Porque no necesita ser negro para estar en contra del racismo y tampoco necesita ser gay para estar en contra de la homofobia. Y al final, fíjate, si somos un país donde tratamos bien a nuestras minorías, las mayorías tienen que estar tranquilas, ¿no? Y muchos amigos heterosexuales van a ir apoyando a sus amigos gays, lesbianas, algo que ahora es mucho más sencillo de entender a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, los grupos, hay un grupo de amigos y siempre hay 1, 2 o 3 que son gays. Y soy mi amigo gay. Mis hijos los llevan a la casa, te presento tal, y le pregunto a él, sí, él es nuestro amigo gay. También, es como diciendo, él es nuestro amigo ingeniero, él es nuestro amigo médico. Eso no es difícil de entender entre los jóvenes. ¿Cómo se lee? Exacto, y lo conversamos fuera de cámara, sobre todo una movilización de estas también es importante para jóvenes que de repente en una sociedad básicamente conservadora como la nuestra tienen mucho miedo de expresar su opción sexual. Mira, en una sociedad efectivamente, como tú dices, conservadora como la nuestra, y donde hay gente que dice barbaridad y media en contra de estos grupos, tú cuando eres un adolescente y descubres que eres distinto, sufres mucho. Tienes primero la duda si tu familia te aceptará, si tus amigos te rechazarán, si encontrarás trabajo, si encontrarás a alguien que te quiera, si tendrás al final una buena vida. Y si en medio de eso salimos un grupo a decirles, oye, no te preocupes, que acá somos un grupo muy grande de gente que compartimos lo mismo y que estamos orgullosos de ser quienes somos, eso le levanta un poco la autoestima a ese niño. Y no te olvides que los adolescentes gays tienen 3 veces más incidencias de suicidios que los adolescentes en general, ¿no? Por esta presión social que tienen. Por eso es importante, sobre todo los adolescentes, ¿no? Decirles que siéntanse orgullosos de ser quienes somos y además, porque hoy en día el problema del trabajo ya no es tanto así. Yo el día de mañana voy a marchar con una iniciativa que se llama Pride Connection, que es una alianza de empresas que funcionan aquí en el Perú, que han decidido tener políticas laborales inclusivas para la comunidad LGTBI. Ayer pasaba por el Sanjón y veía el edificio del banco más grande del país con la bandera, ¿no? Entonces, es un conjunto de empresas que se preocupan de que sus empleados LGTBI sean bien tratados, no sean discriminados. Por supuesto, en el momento de contratar, el tema de orientación sexual no es un tema a tomar en cuenta, y se comprometen en apoyar las luchas y las justas reivindicaciones de la comunidad LGTBI en la sociedad en la que se encuentran. Son empresas grandes, Scotiabank, Sodexo, Sodimac, Pricewaterhouse, Coca-Cola, American Airlines, IBM. Son empresas grandes que funcionan en el Perú, se me olvidan algunas, que han hecho esta alianza y mañana tendré el honor de acompañarnos en la marcha. Cuénteme, ¿qué le dice Carlos Brus, el congresista, a la otra orilla? Porque al mismo tiempo hay una agenda muy fuerte que lo que proyecta es que este tipo de manifestaciones lo que quiere hacer, más allá de normalizar la conducta homosexual, como ellos la llaman, es tomarse la sociedad, ¿no? Básicamente, tomarse la sociedad. Se va a desarmar la familia como núcleo social o la familia tradicional
y entonces esto va a ser revertido completamente en nuestro orden social. ¿Qué respondería a ello? Mira, yo me acuerdo... Que es algo que tiene prensa también y que tiene presencia, sin duda. Yo en un debate me acuerdo que una persona conservadora me decía, aquí lo que pasa es que ustedes nos quieren imponer su estilo de vida. Digo, oye, no, imponer sería que yo saque una ley obligándote que te cases con un hombre. Eso es imponerte mi estilo de vida. No, eso es lo que estamos imponiendo. Aquí lo que estamos, digamos, impulsando es que si dos adultos de manera voluntaria se quieren y quieren vivir juntos, ¿por qué el Estado va a oponerse? ¿No? Es una decisión que dos adultos toman y que solo le afecta a ellos, no le interesa a nadie más involucrado en esto. Dice que se va a destruir la familia. Yo no entiendo por qué, si en el 5.º piso vive una familia y en el 10.º piso vive una pareja de gays, ¿por qué esa pareja va a destruir a la familia del 5.º piso? Salvo que el marido no sea tan machito como se creía y se anime. Eso es otra cosa. Está dudando. Aprieta el ascensor al piso equivocado. Pero no tiene nada que ver. Y no ha ocurrido en ninguno de los países donde se han otorgado estos derechos. No es que la familia se destruye, nada por el estilo. Para nada. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y además hay que tomar en cuenta que el grupo de gays y lesbianas es generalmente minoritario en una sociedad. Estamos hablando entre el 5 al 10%, más ¿no? o menos. En una sociedad. Así que queda el otro 90% para que la especie siga reproduciéndose sin ningún peligro de extinción. Sin ningún, pero a pesar de que los gays estaremos intentándolo, pero creo que con poco éxito. Eso va a ser más difícil, al menos desde el lado biológico. Pero si hablamos del 5 al 10%, el Congreso tiene 130 parlamentarios. Creo que usted y Alberto Belaúnde son los únicos que han expresado su opción sexual. Eso nos deben ser pues, por lo menos 13, 15, por lo menos, ¿no? Es decir, el Congreso es el reflejo del país, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? En todo, así que eso también, en esa estadística también debe seguir. Ayer, por ejemplo, Alberto ha ido expresando cuál es la agenda pendiente, usted también. Ayer conversábamos con Francesco Petrosi porque Alberto ha dicho que él es una de las personas con las que puede hablar en el fujimorismo, él y 3 o 4 más, ¿no? Sí. Y claro, Francesco Petrosi expresaba, digamos, también en lo que estaba de acuerdo. Para él es difícil que ahorita se pueda implantar el matrimonio gay, que lo ve como algo demasiado acelerado, pero en todo caso, él es el ala, si se quiere, liberal en ese sentido, de fuerza popular. ¿Es un Congreso homofóbico el que tenemos ahora en el Perú? No, yo no pondría esa etiqueta. Dentro del Congreso hay distintas formas de pensar. Hay muchos congresistas que están de acuerdo con otorgar estos derechos que, te repito, solo afectan a las personas que los utilizan. Así que no, yo no lo llamaría homofóbico. Ahora, que sea un Congreso que vaya a votar a favor de estas iniciativas, sí lo veo difícil. ¿Dónde se ha expresado la mayor resistencia? ¿En qué tipo de leyes? ¿Cuáles son los grandes Por ejemplo, el gran parteagua fue la derogatoria del decreto legislativo... El 1323. El 1323, ¿no? Que dicho de paso todavía no está derogado, pero fue derogado en comisiones. Falta que se pase fue derogado parcialmente por el tema de crímenes de odio, ¿no? Así es. El endurecimiento de las penas para crímenes de odio. Así es. Entonces, eso fue terrible, ¿no? Y por una presión de los congresistas religiosos cristianos que existen en el Congreso. Eso te demuestra un poco la correlación de fuerzas, ¿no? Y lo que hace difícil que por ahí se avance. Sin embargo, debemos señalar que a nivel internacional hay avances y muy importantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un fallo instando a todos los países miembros a instaurar el matrimonio igualitario en cada uno de los países. ¿Eso qué significa? Que si el día de mañana yo me quiero casar, el municipio me lo deniega porque la ley peruana no lo exige, yo demando al Estado peruano. ¿Vía dónde? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿A quién demanda? A la Corte Suprema. A la Corte Suprema de frente. Y la Corte Suprema... cumpla y le digo, por favor, cumple usted la resolución, y la Corte Suprema la tiene que cumplir, le guste o no. Entonces, creo que el Perú va a avanzar más por el lado jurisdiccional que por el lado legislativo. Colombia pasó lo mismo. Colombia, la Corte Suprema, la Corte Suprema, que es un poco el Tribunal Constitucional peruano, le llega una serie de demandas y la Corte Suprema le dice al Congreso, oiga, legislen y tienen un plazo, yo creo que de 6 meses para que legislen al respecto, porque esto efectivamente se está violando derechos constitucionales de estas personas. El Congreso no legisló y la Corte Suprema dijo, bueno, dado que usted no ha legislado,
yo ordeno que a partir de la fecha las notarías registren las uniones. Entonces, se dio el caso del matrimonio por el lado jurisdiccional y no por el lado legislativo. ¿Por qué también otro de los argumentos de la agenda conservadora, ellos dicen, ok, que se endurezcan las penas para todo crimen de violencia? No es necesario. ¿Por qué hay que poner el reflector, por ejemplo, sobre los crímenes de odio, cuando podrían tener las mismas penas que en otras situaciones bárbaras de asesinatos terribles? No, bueno, ¿por qué es importante? Los crímenes de odio se ponen sobre cuando hay odio en general, es decir, si a ti te atacan porque eres judío o porque eres aprista o porque eres de la Alianza. Usted ha puesto todas las varias de las taras peruanas. ¿Qué claro. pasa? ¿No? Te tiran, como pasó este muchacho que lo tiraron de la tribuna, eso es un crimen de odio. Entonces, esos son los crímenes que las sociedades reprimen con mayor energía porque son el inicio de que pueden ser probables genocidios. Exacto. En la historia de la humanidad eso está clarísimo. Y son crímenes feroces. No son crímenes cualquiera. No, y además que ponen zozobra a toda la comunidad de la cual es parte la persona asesinada. Entonces, es que se pone que son crímenes si se hacen por odio por tu sexo, por tu religión, por tu afiliación política, por tu orientación sexual o identidad de género, es decir, por una cantidad de razones. Y se te agravan las penas. No solamente es por orientación sexual o identidad de género. Todos los que los conocíamos, a Carlos Brus, pues sabíamos hace muchos años cuál era su opción sexual, pero usted igual hizo el rito, ¿no?, de hacerla pública. Más mayorcito que Alberto de Belaúnde, que prácticamente ingresa a la vida política casi que con esa bandera. No era el caso de usted ya había sido ministro, parlamentario y demás. Es importante hacer pública la opción sexual para el avance de este tipo de derechos. Sí, te aclaro que no es opción sexual, es orientación sexual, porque uno no escoge. No, exacto. Esto te viene la orientación. Fíjate, cuando estábamos discutiendo el tema de unión civil y había estos grandes debates, yo mantuve mi orientación sexual como algo parte de mi vida privada. Cuando alguien me preguntaba, y eso yo no hablo de mi vida privada, que tú sabes que en términos periodísticos es sí, pero no me hagan hablar al respecto. Claro. Pero es finalmente lo que tiene derecho cualquier ciudadano. Así es. Pero en el caso, como estaba la unión civil en el tapete, sí consideré importante hacerlo público, un poco para que se refleje que uno puede ser un buen o un mal funcionario público y eso tu orientación sexual no tiene nada que ver al respecto y creo que ayudaba en ese sentido. Me convertí en el primer político peruano abiertamente gay, el primer congresista abiertamente gay. Bueno, he sido el primer ministro abiertamente gay en el Perú. Y lo que es curioso es que cuando me han hecho ministro, nadie tocó el tema. Eso le quería preguntar, porque hasta hace, digamos, no sé, 20 años, 15 años, probablemente cualquiera que tuviera una carrera pública, y hablo de político, hablo incluso de artistas que se supone, ¿no?, que son profesiones más liberales, si se quiere, ¿no?, veían muy afectadas sus carreras por lo general, ¿no?, si es que hacían pública su orientación. Ya no ocurre eso, entonces. Mira, ha pasado y he sido ministro de Vivienda y nadie tocó el tema, lo cual es extraordinario. Significa que como sociedad, por lo menos en eso, hemos avanzado. Nadie tocó el tema de mi orientación sexual porque efectivamente no tiene sentido tocarlo. Lo que había que tocar era mi capacidad para ejercer bien el cargo de ministro de Vivienda o no. Y creo que eso es un avance como sociedad. ¿El Carlos Brus adolescente de hace 40 años? Eso vamos a dejarlo en el ámbito de la vida privada. Pero el Carlos Brus de hace algunas décadas hubiera tenido la misma, digamos, ventaja que tienen los adolescentes hoy para hacer pública la orientación, para expresar cómo ha cambiado esa sociedad. En esto todos abrimos camino, ¿no? A mí me tocó ser el primero, créeme que yo lo hice con mucho temor porque no sabía cómo iba a actuar la prensa, podía yo terminar siendo destruido, caricaturizado, digamos, con lo cual era el final de mi carrera política. Y felizmente eso no ocurrió. Y al contrario, me dio una grata sorpresa de que la mayoría de la prensa había... Con los diarios Chicha hubiera ocurrido. Hay un diario Chicha por ahí. Hay uno, ¿no? Sí, hay una que dice barbaridades, pero felizmente nadie lo lee. Pero la mayoría de la prensa tuvo una posición muy madura. Y entonces, claro, esto es como el primero que se tira a la piscina, los otros es un poco más fácil. Me tocó a mí, en una circunstancia, hacerlo porque yo estaba defendiendo el tema de las uniones de personas del mismo sexo. Ahora a los jóvenes es mucho más fácil. En muchos colegios, cuando hay las fiestas de promoción,
hay siempre 2 o 3 chicos que llevan a sus parejas del mismo sexo a la fiesta de promoción y no pasa nada, ¿no? Cuando los conservadores dicen, no, ¿qué van a decir los niños? Los niños lo que van a decir, qué bien, de forma mucho más qué natural, bien que estas 2 personas se quieran, ¿no? O sea, eso no es ningún problema, y hoy en día para el adolescente gay o para el adolescente lesbiana tenemos una sociedad un poquito más abierta, y donde esto ya no es el escándalo que era hace 40 años atrás. No te olvides que hace 40 años atrás la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad, como una patología. Desde el año 80 y tantos lo sacó de la lista de enfermedades, y ya la homosexualidad mundialmente no se considera ninguna enfermedad ni cosa parecida, sino simplemente una expresión más de la sexualidad humana. Entonces, muchos de nosotros crecimos diciendo, oye, tengo una patología encima, y resultaba que no había tal. Entonces, hoy en día los adolescentes tienen mucho más libertad de ser quienes son, y justamente ese es el mensaje que queremos dar el día de mañana, es que no sufran lo que nos tocó sufrir a nosotros. No hay ninguna necesidad de atormentar a esos jóvenes. Cuando veo acá algunos políticos y algunos líderes de opinión diciendo barbaridades, yo les diría, tengan cuidado a quienes odian, porque de repente esa persona es alguien a quienes ustedes quieren, ¿no? Vamos a ir a regresar luego de la pausa con esta interesante conversación con el congresista Carlos Cruz. No se vaya. Se celebran los 200 años de Frankenstein, la novela de Mary Shelley. Veremos films de esta criatura y otras ficciones inspiradas en el mito. People have come to know the story of Frankenstein through the medium of motion pictures. Además, comentamos las películas en cartelera. En estreno, El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este sábado a las 9 de la noche. TV Perú. Somos todos. Para que no te pierdas lo mejor de la movida cultural. Cine, teatro, literatura y lo último del panorama artístico. Agenda 7.3 con Jennifer Salazar. Los domingos a las 5 de la tarde. TV Perú. Somos todos. De lunes a viernes, vive la experiencia de una nueva programación en TV Perú. Al mediodía, la información que te hace falta, con el enfoque más plural. TV Perú Noticias, con Patricia Olloque. Y a las 12:30, porque el Perú es uno, lo que sucede en cada uno de sus rincones es importante para todo el país. Hablan las regiones, con Rocío Aliaga. TV Perú, somos todos. Estamos viendo Cara a Cara. Es muy interesante esta conversación con Carlos Cruz, porque conversábamos fuera de cámara. Carlos, usted me corrige con el tema de orientación-opción. ¿Por qué es orientación y no opción? Porque tú no decides tu sexualidad. Al público en general le pregunto si se acuerdan qué día
le tuvieron que llenar el formulario en donde escogieron ser heterosexuales o homosexuales. No es una elección que tú haces de manera consciente, es algo que se te viene dado. Y al principio, en una sociedad tan conservadora y tan homofóbica, muchos dirían, oye, no aprieto este botón, preferiría el otro, para no vivir atormentado. Sin duda, claro. ¿no? Pero eso no es posible de hacer, es algo que se te viene dado. La parte de la sexualidad humana es algo que todavía está bajo investigación. Es insondable, ¿no? O sea, es muy compleja. ¿Por qué entre hermanos unos tienen una orientación sexual y otros otra? Algunos dicen que es genético, otros dicen que tiene una formación psicológica. Porque hay hermanos que hay todos también homosexuales. Ocurre. ¿no? Así es. En familias, digamos, católicamente constituidas y pasa también. Entonces, ocurre, por ejemplo, cuando son gemelos, generalmente los dos son homosexuales. Entonces, todavía está eso bajo investigación. No se sabe. Pero el hecho es que tú no tomas una elección consciente, es algo que se te viene dado. Y a eso quería preguntarle para ir cerrando este tema y aprovechar, usted tiene un proyecto de ley muy interesante. A mí me llama la atención, usted decía, la prensa ya no es la misma de antes, ok, pero las redes sociales, que es un fenómeno relativamente nuevo, sí se ve una cantidad de distintas intolerancias. Y yo tengo cierto casi morbo de estos conservadores que sabemos que son gays también. Sí. O sea, no por conservadores, porque puede haber algún tipo de... Pero la homofobia conservadora se ve también. Así es. ¿Cómo de los homosexuales, que por supuesto no han expresado su orientación, pero que, digamos, todos sabemos, ¿no? Y es bastante claro. ¿Qué expresa ese cruce, esa intersección? Es peculiar, ¿no? No se ve solamente acá, me imagino. Sí, efectivamente, es muy común que generalmente la gente más homofóbica resulta que tiene una doble vida, ¿no? Y que, claro, quieren cubrir esta doble vida. La doble vida tiene que ser un tormento, realmente. Debe ser gente efectivamente trastornada, ¿no? Pero además también la homofobia, por lo general, viene a ser la otra cara del machismo. Gente, por ejemplo, que maltrata a mujeres suele ser homofóbico. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando luchamos contra el machismo y el no maltratar a las mujeres, eso tiene que ir en paralelo también a luchar contra la homofobia. Son dos males que van juntos, por lo general. Pero sí, en efecto, muchos machitos que insultan a los gays en redes sociales resulta no ser tan machitos y tienen una doble vida. Tengo un nacido televidente que me dice qué pasó con el caso de Ugarteche. Bueno, no se le ha reconocido por el tema de René, que sería el primer paso para lo que estábamos comentando antes del reconocimiento del matrimonio. Él tuvo un traspiés, parece que por algo procedimental, que se le pasaron los días para presentar no sé qué papel. Yo no sigo muy bien el caso. Y tengo entendido... Pero René no te admite todavía el estado civil de dos personas del mismo sexo. No, porque la ley no lo permite. Pero si es que empiezan a llegar demandas a la Corte Suprema, 1, 2, 3, y la Corte Suprema empieza a fallar, invocando, por supuesto, el fallo de la Corte Interamericana, en algún momento la Corte Suprema podría decidir, oiga, ya no me estén llegando estos casos a mí, ya dije que proceden, ordeno que los jueces de primera instancia o que las notarías de una vez Carlos Cruz, legislen. ¿se quiere casar? Yo creo que todos en algún momento queremos vivir nuestra vida con la persona. Uno de esos casos podría ser el suyo. Según una de esas demandas podría ser. Hablo por el perfil, ¿no? del personaje. Sí, sin duda. Los minutos que nos quedan. Acabamos de comentar rápidamente este proyecto de ley suyo de la maraña de cables, que realmente las tomas son impresionantes y es lo que cualquier persona que camina Lima ve. Esta suerte de incendios o polvorines potenciales, ¿no? Que están ahí plantados en nuestra ciudad. ¿A qué apunta este proyecto de ley? Mira, tú no te acuerdas de ninguna ciudad respetable del mundo donde hay esa cantidad de cables aéreos. Claro. Eso tiene que ir enterrado, porque no solamente es un tema urbanístico y de ornato, sino de seguridad. Esos cables se pueden caer y ahí se cruza el de la telefonía con la electricidad y se arma un incendio o atenta contra la vida humana. Entonces, lo que propone el proyecto de ley es darle 2 años de plazo a las empresas para que entierren esos cables, ¿no? Se podrá establecer un reglamento probablemente de por qué zonas empezar y en qué zonas se puede ser más tolerante. Fíjate esta cantidad de cables. Y más del 50% de esos cables ya no sirven para nada. Eso es más confusión que los homofóbicos gays. Es decir, te pusieron tu teléfono, pasó el cable, el día como hay tanto celular,
cortaste tu teléfono y el cable lo dejan colgado, ¿no? Entonces, la mayoría de esos cables no tienen utilización. Entonces, eso es un tema que hay que darle importancia. Y además, cuando tú ves estos cables colgando, tú dices cómo amenaza la gravedad ese poste, porque no entiendes cómo no se cae, ¿no? Entonces, es un riesgo terrible. Así eso es algo que ayudaría muchísimo a las grandes ciudades del Perú. La del estribo, Carlos, usted fue a la parrillada de esta semana, o la cena en este restaurante de carnes con el presidente Martín Vizcarra y un grupo de congresistas de PPK. Ha habido pues muchas críticas al premier Villanueva. Usted mismo ha dicho que están cómo hacer para volver a ser una bancada oficialista, lo cual ahí sí usted no ha decidido, ahí sí es una opción, perdón, ¿no? Es una opción. O sea, en realidad usted y otros de la bancada dicen, bueno, no tienen claro qué cosas son todavía. ¿Cómo va a evolucionar esa relación de la bancada con el Ejecutivo? ¿Cómo la observa usted? ¿Fue una buena reunión con el presidente? ¿A qué apunta con el premier? Mira, cuando sí hubo el proceso de vacancia del presidente Kuczynski, muchos tuvimos que tragarnos el sapo porque había que pensar en el país. Ya había que hacer una transferencia fluida, democrática y constitucional y apoyar al nuevo gobierno. Algunas cosas no nos gustaron. La actuación de algunos personajes no fue muy clara, pero bueno, ya está hecho. Hay que recuperar el tiempo perdido y avanzar, porque 3 años es mucho tiempo. Hay muchas cosas que tú puedes hacer en 3 años. Y decidimos comernos el sapo y apoyar al gobierno y constituirnos bancada oficialista. Sin embargo, pasó más de un mes y no le vimos la cara a nadie del Ejecutivo. Dentro del ordenamiento constitucional, dentro del Ejecutivo es el primer ministro el que se encarga de las relaciones con el Congreso. Y por eso es que las relaciones con Fernando Zavala y con Mecha Arauz fueron muy fluidas con la bancada. No ha pasado eso con No ocurrió. Entonces, esta primera reunión que el presidente invitó además pagó la cuenta, así que hay que tomarla en cuenta, ha servido para este acercamiento y ambas partes han expresado la voluntad de dar vuelta a la página y a ver si podemos iniciar una relación de gobierno con su bancada fluida, que le dé solidez y gobernabilidad al país y que nos permita avanzar y recuperar el tiempo perdido. Carlos Cruz, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.